Muy amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Les saludamos con gran afecto. Permítanme enviarles un cariñoso abrazo fraterno en el amor del Señor. E invitarles ahora a que compartamos la lectura de la palabra del Señor. Mateo capítulo 20, hermanos. Mateo capítulo 20. Vamos a leer allí los primeros 7 versículos. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 7. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y recibiréis lo que sea justo. Amén. Amén al Señor. El Señor Jesucristo, amados hermanos, amigos, después de una parábola que el Señor mostró, que está precisamente aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, la parábola del sembrador, que es una parábola que uno debe entenderla como una puerta que se abre, porque tiene que ver con la predicación del Evangelio. Es la palabra del Evangelio la que allí se examina. Entonces, de ahí en adelante, el Señor usa las parábolas esencialmente, para mostrar la bendición, las virtudes del reino de Dios y su justicia. Estamos compartiendo ahora esta porción del Evangelio en que el Señor, bajo una parábola, dice: bueno, había un padre de familia que tenía posesiones, que tenía riqueza, tenía una gran viña y necesitaba trabajadores. Y dice que salió temprano en la mañana y se encontró con algunos hombres, porque fue a buscar trabajadores. Se encontró con algunos, y es interesante, si usted me permite ponerlo en su corazón de la mejor manera. Versículo número 2 dice: habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. O sea, el dueño de casa sale a buscar obreros, se encuentra con algunos hombres y le dice: mire, yo necesito gente que trabaje conmigo, necesito que mi viña sea atendida. ¿Qué les parece? Dice él, ¿qué les parece si trabajan conmigo? Y seguramente se produce un intercambio allí. Y acuerdan. Dice que hubo acuerdo. Es que necesito hacerlo notar porque debe guardarlo para el desarrollo de la parábola. Dice que hubo acuerdo en que 1 denario al día era un buen precio. Así lo decidieron, así lo acordaron. Y los hombres van y se empiezan a trabajar y trabajan. Pero dice que el dueño de casa salió a media mañana. Y dice que encontró a otros hombres que estaban en la plaza y le dice: ¿por qué no van a trabajar a mi viña?
Y en cada uno de los casos, ahí para adelante, él le dice, yo le voy a pagar lo que sea justo. Si los primeros aceptaron un denario por una jornada completa, es claro que los grupos que iban a seguir o que van a seguir en la parábola asumen que el pago no va a ser un denario, no va a ser un denario. El Señor les dice, este dueño de casa les dice, yo les pagaré lo que sea justo. Y sale después a mediodía y a media tarde. Dice que cuando era la hora 11, quedaba una horita de trabajo, una media horita de trabajo. Muy poco tiempo. Se encuentra con los últimos y les dice, pero ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Y ellos dicen, porque nadie nos ha contratado. Y él dice, bueno, vayan a mi viña. A esa hora, Señor. ¿Qué van a poder hacer en un ratito tan? No, vayan a mi viña a trabajar, dice él. Vayan a trabajar. Y ellos fueron. A poco andar, se termina la jornada. Dice la Escritura que el dueño de casa llamó al encargado de la administración. Versículo 8, por favor, esté conmigo, mantenga su Biblia abierta. Mateo capítulo 20, versículo 8. Cuando llegó la noche, dice, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, permítame hacer una figura nomás. El dueño de casa le dijo a su mayordomo, ya, paga de lo que llegaron más tarde, los que trabajaron media horita, 40 minutos, una horita. Ya, págale una monedita, una chauchita a esto. No lo dice así la Escritura, estoy haciendo una figura nomás, hermanos, por favor. Porque lo que dice aquí es que el dueño de casa le dice a su mayordomo, págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir, dice, los que habían ido cerca de la hora 11, habían trabajado, pero muy poco, hermanos. Poco, pues. Sin embargo, pasaron por caja allí y recibieron cada uno un denario. Aleluya. Por un ratito de trabajo, por una media hora, una hora, recibieron un denario de trabajo, como jornal a cambio de su trabajo. Entendemos que se fueron contentos. Y luego los que llegaron a media tarde, y luego los del mediodía, y luego los de media mañana. Finalmente, verso 10 dice, al venir los primeros, usted recordará conmigo que estos, cuando sale el dueño de casa, los encuentra por allí, habla con ellos y pacta con ellos. ¿Lo recuerda, no? Y dice que convinieron un denario al día como jornal. Versículo número 10 dice que al venir también los primeros y ser llamados mientras venían acercándose a la caja, dice que ellos venían pensando, porque habían estado atentos, habían visto y oído que a los de la media mañana le habían pagado un denario, y a los del mediodía un denario, y a los de la tarde un denario, y a los que llegaron una hora antes de terminar la jornada le habían pagado un denario. Entonces ellos hicieron sus propias cuentas y pensaron que habían de recibir más. Pero también dice, ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho, mire el problema que tenían ellos, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.
debemos entrar juntos en un breve análisis. De nuestra situación, porque cuando comenzó el capítulo 20, en el versículo número 1, el Señor dice, porque el reino de los cielos es semejante a esta historia. El reino de los cielos es de esta manera. Entonces nosotros hoy día, como casa de Dios, como iglesia del Señor, necesitamos, amados hermanos, examinar qué entendimiento alcanzamos respecto de aquello que recibimos de Dios, nuestro Padre, a través de Jesucristo, su amado Hijo. Una pregunta. ¿Por qué a usted le bendice ser hijo de Dios? ¿Por qué usted es parte de la iglesia de Dios? ¿Por qué y para qué? Por favor, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que ha habido en su corazón desde el día en que el Señor le llamó? No pierda Mateo capítulo 20, por favor, pero acompáñeme cerquita, Marcos capítulo 19, Marcos capítulo 19. Evangelio de Marcos, amados, capítulo 19. Imposible. Sí, hay una cita que está claramente equivocada. Lo que quiero explicar, quería leerlo, pero lo puedo explicar por la gracia del Señor. Jesucristo el Señor dijo, yo he venido a buscar y a salvar. Yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Buscar y salvar lo que estaba perdido. Sabemos, porque lo hemos conversado en otras ocasiones, que la salvación tiene que ver con el lavamiento de aquella inmundicia que estaba a la orilla del camino y meterla a la casa, ¿cierto? La salvación es volver a la casa del Padre. Muy bien. Y Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de ser parte de la casa de Dios, eso es el denario respecto del cual y con el cual y por el cual el Señor nos ha llamado. Hemos convenido con el Señor. Él nos ha ofrecido en su misericordia, nos ha ofrecido un jornal de un denario. Ese denario se llama salvación y vida eterna con Él en la casa del Padre. ¿Se entiende así? Muy bien. El punto es que cuando vamos trabajando, vamos avanzando en el camino, empezamos a observar, y estoy hablando especialmente de quienes ya llevamos muchos años, más de un medio centenar de años en la casa del Señor, como parte del reino de Dios, militando, corriendo esta carrera. Observamos que pasan los años y otros se van sumando y otros van viniendo. Que según nuestro concepto, los que se están añadiendo trabajan menos o van a trabajar menos. Si el Señor Jesucristo viene hoy día por su iglesia, algunos de nosotros, de los que me escuchan y particularmente yo, entonces querría decir es que yo llevo más de 50 años. Y otro va a decir que llevo 40, y llevo 30, y llevo 25 años trabajando. Y este que lleva 6 meses, ¿cómo el Señor le va a dar el mismo premio, el mismo denario? ¿Cómo? Nos parece injusto. ¿Sí?
Nos parece injusto y reclamamos. El hermano que llegó hace 3 años a la iglesia, vemos que trabaja, sirve al Señor y el Señor lo bendice y el negocio florece y el trabajo florece y su profesión se manifiesta y se destaca. Y decimos, pero ¿por qué a él le va tan bien y a mí no me va tan bien? De nuevo, reclamamos injusticia de Dios. Yo quiero ver si puedo, por la gracia de Dios, llegar a su corazón ahora y provocar por la palabra la claridad suficiente de qué cosa es justicia de Dios y qué cosa es misericordia de Dios. La Escritura va a decir, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. Primera cosa, ¿es justo o es injusto que sin hacer nada, sin haber conseguido nada, sin haber trabajado en nada, sin haber sufrido como un concepto de mérito para alcanzar algo, sin haber hecho nada, hermanos, Dios, el Padre, a través de su Hijo, nos ha considerado, nos ha llamado, nos ha traído, nos ha lavado, nos ha metido a la casa, nos ha hecho sus hijos, y ahora, si permanecemos fieles a Cristo y en Cristo, tenemos con Él salvación y vida eterna. Por favor, ¿eso es justo o injusto? Porque el apóstol Pablo lo va a explicar y va a decir que respecto de nuestra relación con Dios y puntualmente de nuestra salvación, él va a decir, bueno, el que trabaja, el salario que se le pague, no es una acción de gracia, sino que es una deuda. El trabajador hace el trabajo y el empleador le debe el salario que corresponde a ese trabajo. Es porque trabajó, es porque algo hizo. En ese concepto, si alguien trabajó todo un día y al fin del día le pagan el salario convenido, ¿es justo o injusto? Y decimos, es justo, muy bien, porque se lo ganó trabajando, muy bien. ¿Y qué pasa si alguien va pasando por la calle y el mismo señor que al primero le pagó su salario, a este otro que va pasando por la calle lo llama y le regala la misma cantidad de dinero? Pregunto, ¿es justo o es injusto? Pudiera ser que alguien diga, pero que no lo entiendo, no puedo saber por qué le dio el dinero. Esa dádiva, a cambio de nada, esa dádiva al que no le corresponde, al que no lo merece, esa dádiva que solo pasa por el amor perfecto y eterno de Dios, esa entrega voluntaria es lo que se llama misericordia. Entonces la pregunta es, ¿por qué causa somos salvos nosotros? Estoy hablando del denario entonces. ¿Por qué causa somos salvos nosotros? ¿Es por justicia de Dios? ¿Sabe lo que sería justicia de Dios? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso es justicia de Dios. ¿Sabe lo que es justicia de Dios? Dijo el Señor Jesucristo cuando prometía al Espíritu Santo. Él decía, cuando venga el otro Consolador, Él enseñará al mundo acerca de pecado, justicia y juicio. Pecado porque no han creído en mí. Justicia, dice, porque yo voy al Padre. O sea, lo justo para Dios es que su Hijo nunca se alejara, nunca tuviera que dejar las moradas eternas. Lo justo para Dios es que el Hijo nunca hubiera descendido a la tierra a morir por los pecadores. Eso es justicia de Dios, lo explicó el Señor Jesucristo. Pero Él viene a darnos salvación. ¿Eso es justicia o es misericordia? El Señor Jesucristo, ¿sabe lo que hace?
por la parábola explica. Y dice, bueno, el dueño de casa, cuando terminó la jornada, empezó a pagar. Y a los últimos les dio un denario. Bueno, alguien podía decir, los que llegaron temprano dijeron que era injusto, pero dicen que es hermoso, po. Es hermoso, aunque sea un poco negativo, digo yo. Dice en el verso 12 que el reclamo era esto: han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros. ¿Sabe cuál es el problema que tenían estos trabajadores? Ellos querían ser distintos, querían ser destacados, querían ser reconocidos, querían que se notara en ellos, se hiciera notar en ellos y de ellos, así como méritos. Ok, pregunta. Revisemos la posibilidad de destacarlos. Revisemos esa posibilidad. Vinieron a trabajar. Muy bien. Convinieron un jornal de 1 denario. Muy bien. Durante todo el día, ¿qué trabajo hicieron? ¿El que se les comisionó u otro? El que se les comisionó. Terminada la jornada, ¿se les pagó el denario o no se les pagó el denario? Se les pagó el denario. Entonces, respecto de sí mismos, ¿dónde estaría la injusticia? Es que ellos dicen que los otros, los que llegaron tarde, los que vinieron a mediodía, están siendo considerados iguales a nosotros. Es muy complicado, hermanos, andar haciendo comparaciones, ¿eh? ¿Por qué a aquel hermano le va mejor que a mí? Porque él otra vez cambió vehículo. ¿Por qué a este le va tan bien el trabajo? ¿Por qué a este lo reconoce? ¿Por qué a este le dan un título? ¿Por qué a este lo ocupan más veces para que presida el servicio? ¿Por qué este lo nombran tesorero? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe la respuesta que dio el dueño de casa allí? Versículo 13, por favor. Versículo 13. Estoy en Mateo 20. El dueño de casa respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no voy a pelear contigo, le dice. Le pregunta: ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Entonces toma tu denario, toma lo que es tuyo, te lo ganaste, lo trabajaste, muy bien, eso es tuyo. Tómalo y vete. Pero dice: quiero dar a este postrero como a ti. Y dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tú tienes envidia porque yo soy bueno. No puedo yo hacer con lo mío, dice, lo que yo quiero. Nuestro Dios y Padre no puede decidir Él a quién bendice un poco más y a quién bendice un poco menos, quién es un poquito más reconocido que el otro, quién tiene un mejor nombre que el otro, quién consigue un mejor testimonio uno respecto del otro. No es Dios nuestro Padre eternamente misericordioso por el solo hecho de habernos llamado, habernos traído y habernos hecho hijos suyos. ¿Acaso eso no debería ser suficiente? ¿Dónde está el problema? En que yo quisiera ser el que más gana, el que más recibe, el que más considera. El Señor dice, miren, en mi casa, creo yo que dice Él, en mi casa, en la casa de Dios, yo pongo las normas. Porque yo soy el dueño de casa. Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Si todas las cosas son suyas, si Él es el Señor, si Él es el dueño, si Él es el Rey, ¿tiene o no tiene plena libertad para hacer lo que le plazca? Y si uno ha trabajado un poco más, y el Señor quiere bendecir a otro, sería injusto, hermano, injusto, si tomara parte del salario del primero para dárselo al segundo. Pero el Señor no le quita el jornal al primero.
Le paga todo el salario. Y el malestar se produce cuando alguien dice, pero ¿por qué a este lo has hecho igual a nosotros? ¿Por qué no me acompaña brevemente a Romanos capítulo 10, hermanos? Romanos 10. Romanos en el capítulo 10. Por favor, versículos 19 y 20. Versículo 19 y 20. Dice el 19, también digo, dice el Espíritu del Señor, ¿no ha conocido esto Israel? Porque primeramente Moisés dice, yo os provocaré, una palabra de Deuteronomio 32, hermano. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a celos. Dice, con pueblo insensato os provocaré a ira. Por si acaso, cuando habla de pueblo insensato, está hablando de nosotros. Tenía ganas de tratarnos mal el Señor. Sí, pero Él es el Señor, por si acaso. Pero mira el verso 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado, aleluya, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Diga, mire, si alguien busca una pepita de oro u otro metal precioso, y alguien trabaja y luego lo consigue, entonces aquello que consigue es fruto de su trabajo. Uno dice que bueno, mire, justo que le haya tocado a él, porque trabajó mucho, se esforzó mucho y consiguió un resultado. La pregunta es, si alguien va caminando por la calle y chutea una piedra, y luego la toma y ve que es pesadita y la lleva a un centro que la examinen y le dicen, no, aquí hay un medio kilo de oro, hay que sacarle nomás esta cubierta que es barro y lo demás es oro macizo. ¿Me diría usted que eso es mérito? ¿Es justicia? Isaías va a decir, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El Señor Jesucristo le dice a la gente, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os he elegido. También dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿qué queremos decir este día a partir de esta parábola que el Señor en su misericordia nos dejó? Quiero recordarle, amados hermanos, primero que en nosotros, frente a Dios, ninguno de nosotros puede reclamar derechos frente al Señor. Ninguno. A lo mejor un hermano dice, pero que yo llevo 40, 50, 60 años trabajando y sirviendo al Señor. Muy bien. La pregunta es, ¿ha hecho más de aquello que se le ha comisionado o ha obedecido la instrucción del Señor? Porque si está haciendo lo que le mandaron, entonces todavía no se ha excedido en nada y no merece nada adicional. El Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes hayan hecho todo, pero absolutamente todo lo que se les ha mandado, lo hagan todo y lo hagan bien, terminada la jornada tienen que decir, siervo inútil soy, porque solo hice lo que me mandaron a hacer. ¿Cuál es el mérito entonces? Entonces lo primero, reconozcamos, hermanos, en la gracia de Dios. Dios no está obligado con nosotros. Él no tiene deudas con nosotros. No tiene deudas. Somos nosotros los que nos debemos a su gran misericordia. Somos nosotros los que no teníamos ninguna esperanza, los que estábamos perdidos. Los que éramos una llaga podrida, según Isaías capítulo 1. Los que no teníamos forma de cobrar vida, sino por la misericordia de Dios.
El Señor nos ha amado, el Señor nos ha recogido, ha trabajado con nosotros y nos está sacando adelante. ¿Para darnos qué? Para darnos el denario convenido. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo me voy, preparo lugar y les vengo a buscar para que donde yo esté y ustedes estén conmigo. Pues bien, si el Señor no te falla en eso, amado hermano, si el Señor no va a cambiar eso, debes y debo sentirnos bendecidos, porque el Señor bendito sea, porque Él es fiel, porque su palabra no va a cambiar nunca. Ahora, si el Señor quiere bendecir a otro, si el Señor quiere sacar adelante a otro, si el Señor quiere mostrar su misericordia también con otro, más que tener envidia, más que reclamar o tratar a Dios de injusto, lo que corresponde es dar gloria al Señor, porque como tuvo de mí misericordia, el Señor también la tiene de otros. Y en esa misericordia decimos, alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor, por siempre y para siempre. Amén al Señor. Amén.